Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. En el vídeo de hoy nos hemos venido hasta Sixón para poder enseñaros la playa de Poniente, que es la que hemos venido a visitar hoy. Tras de mí, como podéis ver, vamos a empezar nuestro recorrido en el Museo del Ferrocarril de Sixón. A escasos metros de aquí se encuentra la parada de autobuses ALSA de esta ciudad. Los buses desde Oviedo y Avilés tardan una media hora en llegar y hay que esperarlos aproximadamente otra media hora. Vamos a empezar nuestro recorrido desde aquí con estas vistas. Como os decía, nos encontramos en el Museo del Ferrocarril de Asturias. Por allí hay filas de aparcamiento, también en esta zona hay un parking. Y por aquí está la calle Marqués de San Esteban. Hay también distintos bares y sidrerías en la zona y por aquí varios parques que vamos a ver a continuación. Así que quedaros hasta el final del vídeo para poder explorar junto a nosotros esta playa de Poniente. Ahora mismo nos encontramos en el paseo de Tini Areces, uno de los alcaldes de la ciudad, y es el paseo que bordea toda la playa. Nuestro final del vídeo va a ser allí donde el Talaso Forus, que es donde vamos a hacer la despedida, pero antes vamos a mostraros todas las entradas que hay a la playa y con todos los detalles. La primera o la más principal es una de las que nos podemos encontrar aquí cerca, a escasos metros, detrás de esas banderas que vemos, y toda la playa tiene varias entradas a la zona de la arena. Además, pues la playa cuenta con duchas, etcétera, etcétera, para cuando salimos de bañarnos. Allí además también hay restaurantes de Tierras Tour para poder tomar algo después de salir, y en aquella zona de allí es donde se celebró la Semana Negra de Sixón, en la que también estuvimos grabando un vídeo que os dejaremos por la descripción. Así que disfrutad de este vídeo en el que os vamos a enseñar la playa de Poniente, como os decía antes. Una cosa que se me olvidó mencionar es que los parques de la playa nos los encontramos tanto dentro como el que estoy enfocando, y también nos los podemos encontrar fuera, como estos que hay al otro lado del carril bici, y por lo tanto también en este paseo de Tini Areces, alcalde de Sixón. Vamos a pasear por aquí y ahora continuamos grabando. Bueno, pues continuando por el paseo a escasos metros, como os decía, detrás de esas banderas nos encontramos con la bajada a la arena principal, o por lo menos con la más grande que hay a esta playa. También todo el paseo por el que veníamos está lleno de heladerías y puestos de comida que están abiertos en la temporada alta del verano para que los visitantes pues se puedan tomar un helado, refrescarse un poco en esta zona de la playa. Nosotros vamos a hacer el paseo tanto por la arena y también subiremos hasta aquella zona de allí donde se ven esas barras blancas para enseñaros el puerto deportivo, si no me equivoco, que está del otro lado de ese paseo. También nos vamos a acercar hasta el Espigón, que será, como os decía antes, donde acabemos el vídeo, a los pies del Talaso Forus. Voy a hacer desde aquí una panorámica para que podáis ver bien toda la playa. Que hoy está bastante vacía porque el calor no es excesivo, pero sí que hay días en los que está completamente llena. Fijaros, allí enfrente justo tenemos un faro verde, no sé si se aprecia, y después ahí donde el Espigón y la entrada del puerto tenemos como mínimo otros dos que se encienden pues por la noche para dar entrada de los barcos
al puerto. Y allí, en la otra orilla, por así decirlo, o siguiendo el paseo de la playa, nos podemos encontrar con el antiguo musel y los astilleros de Sisson, que cerraron después de haber tenido duras protestas a favor del trabajo que allí se hacía. Ahora mismo hay pleamar o casi pleamar y por ello el agua está pues tan arriba, ¿no? Pero en las horas donde la marea está baja no llega hasta tan cerca de la arena las olas y se puede disfrutar de un trozo más de playa. La zona que más olas tiene, entre comillas, es esta de aquí, donde sí que rompen algunas pequeñitas, y la zona de más calma, por así decirlo, es aquella que se encuentra cerca del Espigón, aunque en general toda la playa, toda la zona del agua está siempre bastante tranquila debido a los espigones que hay rodeándola. Bueno, pues volvemos a subir al paseo marítimo, el paseo de la playa, para poder verla desde una perspectiva más alta y para poder enseñaros el puerto deportivo que está justo del otro lado de este bar, La Buena Vida. También, como os decía, para enseñaros las buenas vistas que se pueden apreciar desde esta zona más elevada. El carril bici recorre por todo un lateral la playa, allí cerca de la carretera, por lo que también se puede acceder con este medio de transporte hasta prácticamente la zona de la arena. Esta playa, la de Poniente, es una de las dos grandes que tiene Sisson. La otra sería San Lorenzo, que está a escasos metros también de aquí de donde nos encontramos. Esta playa, la de Poniente, como os decía, es la artificial, la que se ha creado de forma no natural, y antiguamente era donde las gaviotas se criaban ellas solas, y por ello ahora hay demasiadas, por así decirlo, cerca de los edificios, que pueden pues ocasionar suciedad en las ventanas de los mismos. Esta zona de aquí, que separa el puerto deportivo de la ciudad, de la arena y el resto de la playa, pueden circular por él tanto coches, motos, bicicletas, patinetes como peatones, por lo que hay que andar con mucho cuidado cuando se circula por esta zona. Además, esta playa de Poniente cuenta con vestuarios y baños, si no me equivoco, rampas y duchas adaptadas especialmente para minusválidos. También cuenta con una zona de baño exclusiva para ellos. Saliéndonos un poco de ese paseo por el que veníamos, nos encontramos con el puerto deportivo de Sisson. Al otro lado nos encontramos ya las primeras casas de Cimavilla, y a pues la playa de Poniente, como os enseñábamos antes. Vamos a alargar un poco el recorrido, caminando por aquí y yendo hacia esa bandera de Asturias que da entrada a este puerto tan importante en el norte de España. Y finalmente vamos a acabar el vídeo justo aquí detrás, en el Talaso Poniente, que es un conjunto de piscinas de agua dulce y salada que están en las inmediaciones de la playa para ofrecer una visita un poco más amplia a esas piscinas que también nos podemos encontrar aquí. Además, si no me equivoco, también hay la posibilidad de acceder al gimnasio y esas cosas, o sea que también está abierta en invierno.
Por todo este paseo, como os decía, nos podemos encontrar tanto terrazas de bares como kioscos y también heladerías y demás. Aquí en esta zona del puerto en la que nos encontramos es donde los barcos más grandes tienen su parada o su amarre. Los barcos más pequeños pueden entrar más hacia el interior y es donde tienen su amarre, debido a que la profundidad va en desaumento, por así decirlo, y es más baja en aquella zona que en esta. Bueno, pues en este punto, en este espigón en el que estamos subidos, que da entrada al puerto, nos encontramos en el Triángulo de las Tres Banderas. Allí se puede apreciar la de España, aquí estamos a los pies de la del Principado, y allí podemos encontrar una de la ciudad en la que nos encontramos, Sison. Como os decía, esta es la entrada al puerto deportivo. Y aquí es donde se ponen pues ciertos pescadores para pescar los peces que pueda haber en el puerto. Allí es donde estábamos antes, donde se ven los barcos, y todo esto es el complejo de la entrada al puerto y demás amarres para otros barcos por los que no hemos pasado al lado de ellos, pero que también están en este puerto deportivo de Sison. Bueno, pues aquí nos encontramos otro faro más. Me imagino que del otro lado, este pequeño estrecho, que es donde finaliza la zona de baño de la playa, haya otro, en aquel otro espigón que rodea esta playa artificial. Estas son las boyas que delimitan la zona de baño de la que ya no lo es, de lo que es más mar abierto, por así decirlo, donde ya pueden estar navegando los barcos, y por aquí os dejo esta panorámica casi final de esa playa, también de esa salida al puerto que se puede ver. Y de ese faro que os mencionaba también al comenzar el vídeo. Como os dije, la marea está prácticamente en su totalidad alta, hay prácticamente pleamar, y por ello está tan cerca de este espigón, donde pues también se ponen los pescadores, como os decía antes, en aquella zona de allí. Normalmente la marea suele estar más baja y se pueden ver el final de las rocas del espigón. Y bueno, chicos y chicas, pues con esta playa de Poniente en Sison despido este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, y recordar suscribiros y activar la campanita de las notificaciones. También dejarnos vuestro like, comentar las playas que queréis que visitemos, y compartir el vídeo con todos vuestros amigos y amigas para animarlos a que vengan a esta playa de Poniente en Sison, una playa urbana que es muy buena para pues hacer todo tipo de actividades, no solamente bañarse, también visitar el puerto o tomarse algo tranquilamente en los bares y demás locales que hay en todo el paseo de la playa. Si eres de Sison, háznoslo saber por los comentarios, y si queréis que visitemos la otra playa grande de la ciudad, San Lorenzo, en la que desemboca el río Piles, también déjanoslo por abajo. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas. Hasta entonces, un beso y nos vemos.